Todo avivamiento genuino es aquel que se origina siempre en la palabra de Dios. Así lo atestigua la historia y sobre todo también la Escritura, la Biblia. Habla de varios avivamientos espirituales que se produjeron, por ejemplo, en el tiempo del rey Salomón. La Biblia menciona en 2 o 3 ocasiones que era un tiempo muy especial. El tiempo de Ezequías, el tiempo de Josías, avivamientos producidos precisamente por la reaparición en escena de la palabra de Dios. Solo por mencionar algunos nombres de hombres usados por Dios como testimonio precisamente de la recuperación bíblica de la palabra de Dios, lo tenemos a Martín Lutero, lo tenemos a Juan Calvino, a John Knox, hombres como Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, Charles Finney, hombres que fueron usados por Dios, Moody, Spurgeon. Son hombres que cuando aparecieron en escena justamente ellos realzaron la palabra de Dios predicada. No solamente fueron usados para proporcionar un despertar en el pueblo de Dios, sino para establecer un avivamiento continuo como una especie de reforma a través de los tiempos. Hoy el mundo y también la iglesia necesita desesperadamente la recuperación, no solamente de la predicación, sino de la predicación bíblica. No solamente de la predicación bíblica, sino de la predicación genuina, la que viene como obra de un verdadero despertar de Dios. Es por eso que vamos a leer el capítulo 8 de Nehemías, porque allí se pone al descubierto lo que Dios nos ha llamado a hacer a usted y a mí como pueblo de Dios para exponer la palabra del Señor. Vayamos al pasaje entonces de Nehemías, capítulo 8, verso 1. Dice así la palabra: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hasta allí la palabra. Si uno va al contexto de el versículo que empezamos a leer, la fecha aproximadamente es 445 años antes de Cristo, y el lugar es Jerusalén. Han pasado más o menos una semana desde que el pueblo había terminado de reconstruir los muros alrededor de la ciudad bajo el liderazgo de Nehemías. Toda la nación se había reunido para celebrar lo que se conoce en la Biblia como la fiesta de los tabernáculos. El templo ya había sido restaurado, los muros de la ciudad ya habían sido reconstruidos. Ahora la gente ya había estado de vuelta desde 70 años de cautiverio allí en la tierra de Babilonia, y necesitaban más que un programa edilicio para comenzar a vivir ellos como nación de Dios. Ahora lo que ellos necesitaban era la predicación de la palabra de Dios, para encender las almas de las personas que de alguna forma ellos necesitaban despertar hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ellos tenían que comenzar a crecer en santidad. Ellos tenían que empezar a obedecer el llamado a vivir de acuerdo a lo que la ley establecía. Así que en esta noche lo que yo quiero ver con ustedes es el argumento para la predicación de la palabra de Dios,
que justamente se nos presenta en el versículo número 1. Ese clamor de la predicación bíblica. Dice la palabra, vuelvo a leer, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Imaginemos en primer lugar el escenario propicio. La narración comienza donde debe empezar todo despertar y de todo avivamiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes anhelan en esta noche un despertar de Dios? Un avivamiento de parte del Señor. Dice la Biblia que como un solo hombre, en un clamor, había un hambre por la predicación de la palabra de Dios, de la gente reunida en ese lugar. El cronista nos dice que aproximadamente, según el libro de Esdras, 42.000 personas estaban reunidas allí en las puertas de las aguas del lado este de Jerusalén, cerca de la fuente de Gihón, según Esdras capítulo 2, verso 64. 42.000 personas, sin altoparlantes, sin nada que propague la voz. Utilizaron de alguna forma estratégica para poder llegar a todas las personas, pero lo más atrapante, lo más cautivante en ese escenario era el hambre por oír la palabra de Dios. Nehemías indica que el pueblo se reunió como un solo hombre, indicando ¿qué cosa? Que había un solo objetivo. Estaban decididos a conseguir ese objetivo, estaban como un solo hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia detalla que estaban reunidos allí precisamente por una razón correcta. Estaban allí para hacer súplicas, para adorar a Dios, para de alguna forma manifestar su amor por Dios, pero también para clamar a sus líderes. Dice la Biblia que ellos clamaron a una sola voz, que les trajeran el libro. El pueblo reunido clamaba diciendo, traigan el libro, queremos oír palabra de Dios. Bajo esa conciencia extrema de necesidad, por causa de los años que ellos estaban lejos de su tierra, porque la ley se tenía que leer, pero hacía 70 años que ellos no se reunían como pueblo para escuchar la ley de Dios, de lo que Dios reclamaba por ellos. Gritaban por el libro, traernos el libro. Estaban ansiosos por oír. Nosotros hoy, gracias a Dios, tenemos la Biblia. Lo que ellos estaban clamando y gritando eran para que querían escuchar lo que nosotros conocemos como la ley de Dios. Hoy nosotros la tenemos en 5 libros. Ellos querían el libro. Querían oír la palabra de Dios, sobre todo en aquel tiempo lo que tenían era el Pentateuco, lo que Moisés había escrito. Ellos querían escuchar la palabra de Dios y que se le explicase lo que la ley contenía, como Dios lo había ordenado. Dios había dispuesto esto que aconteciese a ellos como nación. Deuteronomio capítulo 31, versículo 10 justamente nos dice lo que el pueblo estaba haciendo era verdaderamente bíblico. Lo que los líderes estaban tratando de hacer y que suceda en ese momento era bíblico. Dice la palabra en el verso 10, y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás la ley delante de todo Israel a sus oídos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan, subraya esa palabra, aprendan, resáltela, y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios
todos los días que tuvieres sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Deuteronomio es un libro que está escrito también para prevenir lo que iba a suceder en el futuro. Pero la Biblia dice que a la ley cada 7 años la tenían que leer. Había una exposición oral de la ley. Pero dice para que oigan, para que aprendan, para que teman. No solamente había lectura, había una exposición de lo que Dios requería en su palabra. Y sobre todo también para que el pueblo aprendiese a temer. Cuando hay predicación de la palabra de Dios, hay temor de Dios en el pueblo. Además dice la palabra para que ellos cuiden de cumplir. ¿Por qué? Porque la exposición de la palabra de Dios ayuda a ir ajustando algunas cosas que quedan a veces sueltas en el pensamiento de las personas. Y además en el programa de Dios estaba por las dudas que papá o mamá o los abuelos no le enseñen la palabra de Dios a los chicos, dice, para que aquellos que no supieron, los hijos que no supieron, oigan y aprendan. Dios no dejaba nada suelto. Él quería que su pueblo sea el pueblo de la palabra, sea el pueblo de la ley, sea el pueblo que ponga por obra. Por eso lo que aconteció esa mañana, al despertar el alba, el pueblo no solamente ahora tenía templo, no solamente tenía un muro de protección, ellos querían comenzar a vivir y experimentar lo que Dios tenía preparado para ellos. Y Esdras era el hombre adecuado para dar un paso adelante porque había 14 ministros en la plataforma que ese día levantaron. Y decían, tráiganos la ley, queremos oír la ley. Y se para Esdras para traer la ley. Esdras era el hombre que da el paso adelante con el libro porque 14 años antes Esdras había regresado del cautiverio hacia Jerusalén para comenzar él mismo, de parte de Dios, el ministerio de la palabra, el ministerio de la enseñanza. Dios le había estado preparando 14 años antes para este avivamiento, para este despertar. Había estado preparando al hombre para el momento y ahora preparó el momento para el hombre de Dios. Así que lo que quiero ver a continuación es ese enfoque singular sobre la persona de Esdras. Vayamos a Esdras capítulo 7, verso 10, por favor. Esdras 7:10. Allí encontramos el resumen del pensamiento de Esdras en cuanto a su ministerio. Esdras capítulo 7, verso 10, dice la palabra lo siguiente. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Notemos lo primero, dice que había preparado su corazón. Había preparado su corazón, lo que significa que él había resuelto, había determinado como hombre de Dios una sola cosa, llegar a ser el hombre que manejase la escritura, que supiese todo lo relacionado con la ley de Dios. Él iba a ser el hombre de la palabra, el hombre de la Biblia, el hombre del libro. Él lo había resuelto, lo había llevado en su corazón. Además dice la palabra, se había preparado para inquirir en la ley. Eso lograría que a través de una cuidadosa investigación, como un minero excava debajo de la superficie de la tierra para hallar el precioso tesoro, es decir, a través de todo un esfuerzo, Dios lo estuvo 14 años estudiando cuidadosamente ese libro. 14 años haciendo exégesis, haciendo estudios profundos, llevando minuciosamente esa palabra a su corazón, aprendiéndola. Este era el ministerio que Dios lo había llamado a Esdras, a comer palabra, a respirar palabra de Dios,
a investigar la palabra de Dios, ser un estudiante asiduo de la palabra de Dios, de la Biblia. Era el comienzo de algo grande para él y para todo hombre de Dios. Yo felicito a aquellos que tienen hambre y sed de la palabra, pero sobre todo a aquellos que se capacitan para poder exponer la palabra. Porque el que ama la palabra y el que tiene la palabra muy alto en su vida, también va a hacer todo lo posible para estudiar cuidadosamente el texto bíblico y para en algún tiempo también poder ser de bendición a otros. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:15 en el Nuevo Testamento. Esdras no conocía este versículo. Nosotros sí lo conocemos. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate para presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Hay un esfuerzo que uno tiene que hacer para presentarse delante de Dios y recibir su aprobación. Claro que no es fácil. Claro que requiere quemarse la pestaña. Claro que requiere apartar un tiempo necesario para estar a solas con la palabra de Dios. Claro que se tiene que cumplir en nuestra vida lo que dice el Salmo capítulo 1, dice que de día y de noche es su meditación. Claro que eso requiere apagar la televisión y requiere privarse de algunas cosas que tienen que ver con entretenimiento, pero no hay mayor rédito para una persona que invierte en la palabra de Dios, porque le aseguro que va a ser de mucha bendición para los demás. Porque este mundo está hambriento de la palabra de Dios y solamente pueden suplirlo aquellos que tienen en su vida la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sé un buen obrero, le dice Pablo a Timoteo, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente, que traza correctamente la palabra de verdad. El avivamiento comenzó entonces con Esdras, 14 años antes. El avivamiento comenzó cuando él abría el rollo, mientras él lo estudiaba. Por eso al hombre a quien Dios llama al ministerio para ser un predicador de su palabra, es como que le da un hambre sobrenatural, un deseo insaciable por poder estudiar la palabra de Dios. Y yo te felicito si en esta noche tenés hambre de Dios, hambre de su palabra, y que eso te lleva a querer pasar mucho tiempo con la palabra de Dios. A Esdras se lo puede describir como un hombre que respiraba Biblia, hablaba con la Biblia y creo que hasta recitaba y cantaba la Biblia. Dicen que el Salmo 119, ¿leyó alguna vez el Salmo 119? Dicen que lo escribió él. Era el hombre de la Biblia, el hombre de la palabra. Podía exponer la Biblia, la palabra de Dios, de muchas formas. Por eso es interesante ver que Esdras no solamente se preparó para aprender, sino que también hay como una persecución ardua en cuanto a la palabra. Note esto que es muy importante lo que dice el texto. Que no solamente aprendió la palabra, sino que se determinó, y subrayalo, a cumplirla. A cumplirla. Se convirtió en un rollo o en una epístola viviente. Él no solamente la leía, no solamente la aprendía, sino que vivía la palabra. Vivía la palabra de Dios. Esdras vivió la palabra de Dios. En otras palabras, para que en nuestro término lo comprendamos, él puso por práctica
lo que él leía. Él lo que aprendía lo ejecutaba en su propia vida. Por eso este vocablo de cumplirla, cuando se utiliza en el Antiguo Testamento, lleva la idea de gastar energía en persecución de algo. Este término se utilizó, por ejemplo, cuando Noé construyó el arca, todo el esfuerzo diligente que él tuvo que poner para construir semejante embarcación. Entonces no fue algo pasivo, no fue algo que él tuvo que hacerlo de una forma cómoda. Él se gastó aprendiendo la palabra, pero también fue poniendo por obra todo lo que él aprendía. Vivía entonces bajo la autoridad de la Escritura y se esforzaba por ser la encarnación del libro que estaba leyendo. Es muy interesante que no solamente leamos la palabra, lo estudiemos, sino que también la autoridad moral y la autoridad espiritual va a venir sobre nuestra vida cuando la gente nos vea que nosotros somos hacedores de la palabra. Amén. Si no, vamos a convertirnos solamente en unos meros hipócritas. La gente en el tiempo de Jesús conocía la palabra. Es más, Jesús dijo, lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Hoy el término es muy conocido, ¿no? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero Esdras no era así. Esdras aprendía la palabra, la estudiaba y la ponía por obra, llevándola cada día al cumplimiento. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Creo que no hay mayor descrédito en este tiempo cuando uno ve desde los púlpitos enseñar la palabra, pero después no hacerla. Es borrar con el codo lo que tratamos de escribir con la mano. Por eso lo otro importante es que él lleva una pasión fuerte en su vida. Además de estudiar y practicar la palabra, lo que leía en el libro, Esdras dice la palabra que él asumió un compromiso de enseñar en Israel todos sus estatutos y decretos. El compromiso que él asume, dice, yo tengo que enseñar en Israel todo lo concerniente a la palabra de Dios. Esta palabra enseñar indica la idea de instruir, la idea de incitar, la idea de instigar. Como un amo, este término se utilizaba para esto, cuando un amo enseñaba a su buey. ¿Qué significa eso? Que no es fácil enseñar al buey, pero hay cierta forma de enseñanza que necesita el buey para que pueda aprender. El texto nos da a entender esto, que no es solamente información lo que se necesita en algún momento, sino que él tenía el propósito de declarar la verdad. Y además es como que él empuja al pueblo a hacer la voluntad de Dios mientras él enseñaba la verdad. No solamente es enseñar, sino empujar, ir empujando, ir llevándolo para que el pueblo sea incitado, porque hay veces que queremos, pero no sé si quiero tanto. Él con la enseñanza le ayudaba a cumplir la palabra del Señor. Son las palabras que Pablo le da a Timoteo, su discípulo, y le dice, Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, pero además mire estos términos, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay veces que tenemos que ayudarle, darle una ayudita extra como para que la gente entre en el modelo, en el plan que Dios tiene para con su vida. Dios lo llama a ser un estudiante de la palabra, pero también, como a Esdras, Dios te llama a profundizar su palabra, y del mismo modo que los estudiantes se sacrifican y cuesta dinero y cuesta un montón de cosas y se dejan a un lado, Esdras también tuvo que pasar tiempo con la palabra. Pero debemos ser predicadores de la palabra, porque Dios nos llamó a todos a predicar su palabra,
y tenemos que enseñar lo que Dios nos dio a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que el mundo necesita, y si hay algo que muchos cristianos hoy necesitan, es la verdadera predicación de la palabra de Dios. Cuesta, claro que cuesta. Es más fácil montar un espectáculo, es más fácil recrear a la gente, es más fácil entretener a la gente, pero lo único que todavía sigue salvando y transformando a las personas es la predicación verdadera de la palabra. A Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Por eso el avivamiento en las puertas de las aguas no comenzó en Nehemías capítulo 8, verso 1, comenzó 14 años antes, cuando Esdras estaba a solas con Dios, con los pergaminos, abriendo la escritura, desenrollándolos delante de él, estudiando la palabra, analizando el texto, captando su significado, captando el trueno de Dios, porque Dios le hablaba a través de la palabra, incorporándolo a su alma. Comenzó con la gente clamando por la predicación bíblica, y allí estaba un hombre preparado para darle la exposición de la palabra del Señor. Pregunto, ¿usted no cree en este tiempo que hay gente clamando con hambre verdadero de Dios, clamando por la predicación genuina de la palabra de Dios? Hay gente que tiene hambre de escuchar un mensaje bíblico y no se lo dan. Los que le tienen que enseñar no saben predicarle la palabra. Los que le tienen que enseñar no tienen Biblia dentro de su corazón. Tienen un montón de cosas, pero lo que menos tienen Biblia. Pueden tener mensajes positivos, hay muchos que tienen mensajes de autoayudas, hay muchos que tienen mensajes plagados de psicología. No estoy en contra de la psicología, pero lo que cambia al hombre y lo que lo transforma y lo que le da la oportunidad de nacer de nuevo es el agua de la palabra de Dios. ¿Cuántos fueron convertidos por la palabra de Dios? Las personas hoy están clamando. ¿Qué es lo que piden los incrédulos? La gente que no tiene a Dios. A ellos poco les interesan el tema de la Biblia. ¿Sabe que hoy está muy de moda hacer encuestas en las congregaciones? A ver de qué predicamos, a ver qué hablamos, a ver qué quieren hacer. Y el incrédulo no, por la palabra de Dios no vive, no siente, le gustan otras cosas. Dice más, la Biblia dice en 1 Corintios 2:14 que para los que son espirituales, ellos no pueden ver las verdades que tienen que ver con las cosas del Espíritu de Dios. Les suena ridículo, no pueden entenderlos porque es como que se disciernen espiritualmente. No se pueden entender las cosas que son de Dios y las cosas que son de la carne. Para ellos, lo del Espíritu suena a sanculón, suena a algo ridículo. Por eso los incrédulos quieren entretenimiento, solamente quieren drama, solamente quieren juegos. Nosotros no podemos caer nunca en esa clase de demanda. Nunca escuche el clamor de ellos para poder caer en esa mala interpretación y mal juego de sacar del púlpito la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír, dice el texto de 2 de Timoteo. En muchos lugares se le dice a la gente lo que ellos quieren oír. Sin embargo, la gente fiel y que ama a Dios, y permítame decirlo así, los pocos que van quedando, siguen clamando.
¿Qué es lo que claman? Tráiganos el libro. Queremos oír Biblia. Queremos oír la palabra de Dios. Si uno abre el oído a la congregación espiritual y que ama a Dios, el anhelo siempre va a ser traigan el libro, y ese clamor va a ser el que va a preceder al avivamiento espiritual que Dios quiere producir. Pero en esta noche yo quiero hacer un llamado, y es a imitar el compromiso de Esdras de ser un hombre que estudia, que escudriña, que se alimenta con la palabra de Dios, que pone en práctica la palabra de Dios, y después tiene el anhelo y está en condiciones de poder enseñar la palabra de Dios al pueblo. Amén. Habrán esta noche hombres o mujeres con el corazón de Esdras, que Dios quiere comenzar a hacer algo. Con Esdras comenzó 14 años antes. Yo no sé cuánto hace que Dios despertó un hambre por la palabra en tu vida. Pero llega el momento en que Dios prepara el momento para el momento de ese hombre. Y quizás sea acá, o quizás sea en otro lugar, o quizás sea en otro lugar donde están clamando y pidiendo. Dios envía a alguien que nos pueda hablar del libro, que nos pueda hablar la palabra de Dios. Hoy hay mucha predicación por muchos lados, pero no bíblica. Lo que la gente necesita es la predicación de la palabra. Yo felicito y en esta noche lo que quiero es estimular a que sigan justamente por este camino. El camino de la palabra de Dios. Es más pesado, es más fatigoso, es más cansador, pero en un momento Dios puede producir el avivamiento que viene como producto de la palabra de Dios. Amén. Cuando uno satura con la palabra de Dios, eso, lo que sembramos, vamos a cosechar. Así que Dios en su momento enviará lo que Él quiera producir en este lugar. Y yo no sé si decir quedará chico, porque puede ser que quede chico. Si ya llenaron un lugar, ¿por qué no llegar a otro? Porque la obra es de Dios. La obra de Dios. Y si usted tiene un Dios grande, piense en cosas grandes entonces. Amén. Les invito a ponerse de pie, a cambiar de posición en esta noche. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Dije que todo avivamiento genuino es aquel que siempre se origina por la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a orar en esa dirección. Señor, necesitamos tu visitación. Necesitamos que venga con tu poder en esta noche, Señor. Como visitaste un día, Señor, y te revelaste al corazón de Esdras, poniéndole un hambre, Señor, desesperado, apasionado por tu palabra. También, Señor, produce en los corazones en esta noche. Porque creo, Señor, que de este lugar, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, aún personas mayores, Señor, aún los que están ya en la tercera edad, Señor, tú puedes despertar, Señor, el hambre por la palabra de Dios. Porque, Señor, no tengo dudas de que hay pueblo, que hay mucha gente, que hay un montón de personas que están clamando, tráiganos el libro. Queremos oír la palabra de Dios. Queremos que alguien nos explique lo que dice la palabra. Señor, y tú vas a tomar de aquellos que se han preparado, que se han capacitado, que han hecho a un lado un montón de sacrificios, Señor, para poder estar tiempo con la palabra, que se han sacrificado de una manera, Señor, quizás muy grande para poder pasar tiempo con tu palabra. Esfuerzos económicos, Señor, esfuerzos, Señor, físicos, esfuerzos que tienen que ver, Señor, con dejar a un lado, Señor, tiempos que a lo mejor uno puede disfrutar en familia, pero allí estuvo ese hombre y esa mujer con tu palabra, y a su momento tú le vas a usar, Señor, porque no solamente se capacitó, sino que también vivió tu palabra.
teniendo autoridad moral, teniendo autoridad espiritual, Señor, para pararse en la plataforma, en ese púlpito que contiene la palabra de Dios y poder enseñar al pueblo, Señor, tu camino, tu verdad, tu voluntad. En esta noche despierta, Señor, ese llamado en los corazones, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Y aquí estamos, Señor, rindiéndonos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, manda ese fuego en los huesos, como lo tuvo Jeremías, Señor, que sentía un fuego que quemaba en sus huesos. Manda ese fuego que tu palabra, Señor, hace que ardan los corazones. Como los dos de Emaús que caminaban contigo y tú le abrías la palabra y ellos sentían algo especial. Envía ese fuego en esta noche, Señor. Sus corazones que se abren, Señor, para ser tratado y ministrado por tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien en esta noche que le diga sí a ese llamado? Señor, respondo sí a estar con tu palabra. Señor, asumo la responsabilidad de convertirme en el hombre, en la mujer de tu palabra, Señor, en la mujer, en el hombre que vive tu palabra, que practica la Biblia, pero también la responsabilidad de llevar el Evangelio a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos. Ellos necesitan oír lo que a mí me transformó. Ellos necesitan oír lo que a mí me hizo cambiar de vida, lo que me dio esperanza para salir adelante, lo que me ayudó a ver el futuro de una manera diferente. Necesitan oír el mensaje que dice que mis pecados pueden ser perdonados, limpia mi alma y la posibilidad de comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Puedo hacer un llamado? ¿Sí? Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Sé que el tiempo pasa y el programa hay que seguir adelante, pero quiero hacer un llamado. Quizás Dios te está llamando y te está preparando para predicar la palabra de Dios. En esta noche la palabra fue en esa dirección. Sé que hay un amor especial en tu vida por la palabra. Hay una pasión que te desespera por no solamente estudiar la palabra, sino vivir la palabra cada día. Y también cuando Dios prepare de poder enseñarla. No quiero esperemos por tu vida. Dios te está hablando en esta noche. Quizás pueda pasar adelante y oramos en un minuto por tu vida. Dios puede tratar y poner algo especial en tu vida. Poner esa capacidad que viene de Dios para poder entender, para poder explicar, para poder tener el don de la palabra de Dios. ¿Habrá alguien que quiera responderle y decirle, sí, Señor, acepto el desafío, sé que hay mucha gente que me necesita y estoy aquí, Señor, sé que me has hablado, Señor? ¿Habrá alguien más? Así los hermanos pueden orar por tu vida, en el nombre de Jesús. Podemos cantar una alabanza al Señor y mientras oramos, si Dios te habló, no quiero que pase por pasar, si Dios te habló en esta noche, vamos a orar por tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No te quedes en lugar si Dios te habló, después arrepentido, diciéndole por qué no pasé, si sé que Dios trató con mi vida, si sé que Dios me habló. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los hermanos autorizados para orar, por favor, ministren la gracia de Dios, ministren la gracia de Dios sobre estas personas. Gloria a Dios,
mientras vamos a cantar una canción a Dios, ministren lo que Dios le dio, ministrenlo al corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oh, gracias Jesús. Gloria a tu nombre. Trata con cada vida. Si Dios te habló, no tardes en venir. Allégate a este lugar. Gloria a Jesús.